Bien, decíamos la anterior clase que la, la existencia o la transformación de las bibliotecas virtuales o digitales y también las bibliotecas presenciales nos han permitido justamente ya incorporarnos a esta corriente que es denominada sociedad digital, sociedad de la información. Ya, y las bibliotecas y los servicios que prestan las bibliotecas obviamente tienen que ir a la par en ese desarrollo, en esa integración y en esa infinidad de servicios que ofrece la red y obviamente las bibliotecas digitales. Decíamos entonces que frente a esta sociedad digital en la que vivimos, surge de manera natural el, el comportamiento, la integración de los usuarios, de las personas en general, a todos los servicios que se ofrecen en la red y obviamente toda la información que se va generando, ¿ya? También decíamos que las bibliotecas de los espacios físicos con los que cuenta han incorporado ya a los espacios virtuales, es decir, han llegado a esa parte virtual para tener una mejor presencia en el mundo de las sociedades, ¿no es cierto? Entonces las bibliotecas ahora, sea cual fuere la biblioteca, pequeña o grande o mediana, tiene que necesariamente contar con los servicios virtuales. Eso ya no se puede discutir y es una, digamos, causa natural. Por otro lado, también decíamos que las bibliotecas ahora tienen que ofrecer servicios siempre tomando en cuenta los espacios y los recursos que tiene, los recursos de información, los diversos recursos que tiene también. Entonces, en conclusión, en este punto habíamos dicho que las bibliotecas en esta sociedad digital principalmente deben cumplir el facilitar los recursos, ¿sí? Los diversos recursos de información a los usuarios como parte de sus servicios, deben formar y orientar a los usuarios, eso también no ha cambiado en realidad respecto al tradicional enfoque del servicio de referencia, sino que a eso se ha incorporado también ya la parte virtual o digital, ¿ya? Y el papel de ofrecer información. Entonces son tres conceptos que actualmente tienen mayor dinámica y obviamente se tienen que cumplir por todas las bibliotecas, los centros de documentación de cualquier tipo, ¿no? Y de cualquier tamaño, por decirlo así. También decíamos que la principal función de las bibliotecas siempre ha sido informar, eso no ha cambiado, es más, se va fortaleciendo, se va reconociendo ese desarrollo, esa función social que tiene la biblioteca. Ya, donde sí ha habido unos ajustes y cambios, obviamente, es que tomando en cuenta a los usuarios, ya las bibliotecas deben hacer todos los esfuerzos necesarios para que los servicios de información que ofrecen se adapten a las necesidades de los usuarios, a los requerimientos de los usuarios. Ya eso siempre ha sido, digamos, una actividad, un enfoque, un principio natural, ¿no? Las bibliotecas, desde que han existido o han empezado a existir, cumplir su rol, se han ido obviamente adaptando a las necesidades de los usuarios y por lo tanto han ido cambiando. Entonces, en ese sentido, es muy importante hacer estudios de usuarios para determinar necesidades, condiciones, servicios, una serie de factores que ya los hemos mencionado en anteriores clases. ¿Ok? Entonces, informar y tomar en cuenta a los usuarios en la biblioteca requiere hoy en día una mayor y mejor organización de todo lo que posee, de todos los servicios y contribuciones que tiene la biblioteca. Y ahí viene el factor organización, ¿ya? Más aún todavía cuando hacemos o empleamos un servicio de referencia digital, porque obviamente la demanda va a ser
siempre va a tender a crecer, ¿no? Y cuando hay más demanda, puede provocarse saturación de servicios, etcétera, o sobredemanda, mejor dicho, y eso puede ocasionarnos un caos en la biblioteca. Por lo tanto, también eso debe prever con la organización eficiente de la biblioteca y sus servicios. En resumidas cuentas, informar a los usuarios de forma organizada, ese es un principio, ¿no? Es una base sustancial. Entonces, hay que asumir la función informadora, ¿sí? A pesar de todos los cambios que ha tenido las unidades de información, hay que ofrecer servicios de consulta, eso siempre se ha dado, siempre se lo va a dar, y obviamente hay que gestionar de manera organizada todos los servicios que se ofrecen en la sección de referencia. Ya aquí en la parte inferior, un ratito, a ver, sacaré mi lapicero que me había olvidado. Ahora sí. Ok, les decía, en esta parte, ya en la parte inferior derecha, ustedes tienen ahí una, ¿cómo les digo? Una identificación, ya es una especie de logo que la mayoría de las bibliotecas las emplean cuando realizan un servicio de referencia. Ask a librarian es un término muy común, o traducido sería pregunte al bibliotecario, ¿no? Entonces, si ustedes por ahí ingresan en algún momento a Internet o a Google, pueden formular esta pregunta, ask a librarian o pregunte al bibliotecario. Y van a ver que les sale una cantidad impresionante de bibliotecas, centros de documentación, ¿no? Que ofrecen el servicio de referencia. Y pueden entrar a cualquiera. La mayoría que está pedido en inglés, el ask, son bibliotecas en ese idioma. Pero si alguien quiere en español, puede preguntar. Entonces, es una minoría la que, con la expresión pregunte al bibliotecario, es muy poco. ¿Ya? Entonces van a encontrar muchos sitios. Y sería bueno que ustedes lo vayan analizando estos sitios para ver características, servicios, cómo funciona, qué es lo que prevalece, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es importantísimo, porque se van a acostumbrar, digamos, a esta pregunta. Y los usuarios suelen, donde encuentran esta consulta, pregunte al bibliotecario, va a asegurar que existe un servicio de referencia disponible. Ya, pero bueno, posteriormente vamos a ir ya mostrando sitios precisos para que hagamos análisis. Bien, cuando hablamos entonces de los servicios de referencia digital o virtual, se refiere al servicio bibliotecario que atiende peticiones en forma de peticiones de información en forma telemática, es decir, recurriendo a los recursos de comunicación digital. Ya, esto es importante. El servicio bibliotecario de referencia digital también implica el empleo de las tecnologías digitales. ¿No? Estas tecnologías para esencialmente la comunicación con los usuarios. Ya, entonces aquí hay servicio bibliotecario de información, ¿no? Mediante las tecnologías de la comunicación, empleando esas tecnologías digitales. La idea es llegar a los usuarios. Entonces, los servicios de referencia digital agarran este concepto, ¿no? Que está acá mencionado en la pantalla, ustedes lo tienen. Por lo tanto, tenemos que concebirlo también de esa manera. ¿Ok? Ya no hay, digamos, presencia física del usuario en la biblioteca, pero los servicios de la biblioteca, los servicios de referencia,
ya salen hacia afuera, tienen presencia en la red. Y ustedes saben, estar en la red implica que cualquier usuario de cualquier parte del mundo se puede conectar para solicitar un servicio. Y eso es realmente una responsabilidad, una misión que tenemos con los usuarios. Y obviamente es un gran desafío. Ya, entonces agarraremos muy bien este concepto. Por otro lado, las tecnologías en general permiten ofrecer servicios de consulta sin que el usuario visite físicamente el centro, ¿no? Es lo que acabo de mencionar. Las consultas que realiza el usuario ya son en línea y por lo tanto no necesita estar físicamente en el centro, en la unidad de información, en la biblioteca o el centro de documentación. Ya ese es el primer elemento que hay que tomarlo en cuenta, ya considerando que los servicios ya tienen apertura fuera de las fronteras de la biblioteca. Entonces, para realizar estos servicios de consulta, ya se requiere la aplicación de tecnologías de la comunicación. Punto clave. Se necesita aplicaciones para gestionar, ¿sí?, esos servicios. Y aquí es donde nosotros como carrera, como, digamos, como un entorno medio local, nacional, como presencia local, nacional, y por las experiencias que hay en nuestras escasas bibliotecas, ya no se han desarrollado servicios de referencia digital. En nuestro medio no hay, que yo sepa, no hay, que yo diga que existen unos sitios web bolivianos, paseños, qué sé yo, cruceños, tarijeños, que en sus bibliotecas están ofreciendo servicios, no existe. Pero si vamos a empezar a implementar o desarrollar servicios de referencia digital, tenemos que conocer muy bien las aplicaciones para esa gestión de los servicios de referencia digital. En distintos países del mundo existen muchos, ya les decía la anterior semana, la anterior clase, existen aplicaciones o software o sistemas privados, ¿no? Son privados, son propios. Cada biblioteca contrató, digamos, empresas de software para que se los diseñen las aplicaciones para su servicio de referencia. Ya entonces estamos conociendo en Bolivia no conozco. Y si alguien conoce, que me lo diga, lo vamos a estudiar. ¿Ya? Y por otro lado, se supone que las tecnologías para ofrecer servicios de información implica que nosotros, como referencistas, conozcamos, manejemos, administremos, gestionemos, ¿no?, adquiramos y podamos evaluar los recursos de información, ¿no? Entonces ahí viene un nuevo concepto que tenemos que agarrarlos como bibliotecarios referencistas. Es decir, el mundo digital está ahí en Internet, donde todo el mundo ingresa para buscar información, donde están las bibliotecas virtuales también con presencia, donde estaríamos nosotros ofreciendo servicios, implica que tengamos que conocer muy bien, manejar muy bien, gestionar muy bien los recursos de información que existen en Internet, que existen en la red. En una de las clases anteriores, yo les había presentado varios enlaces, incluso habíamos visto así de pasadita, que es el Wikipedia. Wikipedia es un recurso de información referencial muy importante, ¿no? Prácticamente es una obra de referencia con presencia en la red muy importante. Entonces, implica que nosotros como bibliotecarios referencistas tengamos que manejarlo, conocerlo muy bien, esta obra de referencia que es Wikipedia. Y así hay una infinidad de obras de referencia digitales que están en la red.
Ya, en esa clase vimos varios enlaces, ¿se acuerdan? Biografías, hemos visto enciclopedias, hemos visto muchos diccionarios, estaba, qué sé yo, vimos eh, varias obras de referencia, ¿no? En realidad eran como unas 10, si no me equivoco. Ya, entonces, como bibliotecarios referencistas, ahora nos toca estudiarlos, analizarlos, estudiarlos y saber cómo funcionan, porque es una obligación del bibliotecario referencista digital. Bien. Ok, seguimos. Para el servicio de referencia digital, si es que lo vamos a implementar en nuestra biblioteca, si es que vamos a desarrollar un proyecto de referencia digital en nuestra biblioteca, tenemos que tener mínimo ciertos conocimientos que nos permitan tomar en cuenta esta implementación o para el proyecto que podríamos diseñar. Ya, por eso esta parte lo hemos llamado elementos componentes del servicio de referencia digital. Ya, entonces, el referencista, el bibliotecario referencista, ya hemos dicho que conoce muy bien a los usuarios. Por lo tanto, los usuarios son un componente clave. Estudiarlos, analizarlos, es una obligación. Bibliotecario que no realiza eso, no se podría llamar profesional. ¿Ya? Solo un profesional puede hacer estudios de diversos tipos respecto a los usuarios. Entonces, los usuarios son un componente, un elemento clave en los servicios de referencia digital. Por otro lado están también las consultas. Cuando hablamos de consultas, hay que prever todos los mecanismos posibles de administrar esas consultas, de gestionar esas consultas. Ustedes van a encontrar eh, muchos sitios que ofrecen servicios de referencia en las bibliotecas, en la cual se van registrando las consultas y se las va almacenando estas consultas. En la medida en que se van almacenando, también las ponen disponibles para cualquier usuario que quiera consultar las preguntas ya formuladas y respondidas como parte del servicio de referencia. Entonces, las consultas siempre van a ser registradas en el servicio de referencia digital y se van a ir acumulando. Por lo tanto, hay que empezar a gestionar estas consultas. Porque estas consultas es, digamos, la experiencia que va ganando la biblioteca. Es el know-how, ¿sí? La sabiduría, digamos así, entre comillas, de la biblioteca y de sus bibliotecarios referencistas. Entonces, las consultas no pueden formularse, responderse y chao al tacho, para nada. Ya, entonces un elemento clave es esto, el registro de las consultas, la gestión de las consultas que se realizan en un servicio de referencia digital. Ok, tenemos otro elemento que es componente, que es el Internet. Ya no hay mucho que decir, ¿no es cierto? Todo el mundo sabe qué es el Internet, ¿no? Cómo funciona, de qué se trata, etcétera, etcétera. Pero posteriormente lo vamos a ver a detalle también. Pero contar con Internet es clave, ¿no? Para ofrecer un buen servicio de referencia digital, para realizar estudios, etcétera, etcétera, administrar los sitios web como obras de referencia digitales. Ya manejar cierta habilidad y cualidades para conocer muy bien Internet. Ya, y tenemos un cuarto componente que serían las tecnologías.
Cuando hablo de tecnologías, no necesariamente me refiero a las tecnologías que están en Internet como recursos de información, sino también aquellas que están, por ejemplo, en los dispositivos móviles, ¿no? Muchos no dominamos a estas alturas de nuestra vida, de nuestra carrera universitaria, dominamos el manejo de los, por ejemplo, de los celulares, ¿no? De los sistemas operativos que forman parte de los celulares. Android, sobre todo, es muy común, ¿no? Su tecnología, por lo tanto, también es muy adecuada y pertinente para ese tipo de dispositivos. Con computadoras o servidores, está al otro lado, ¿no es cierto? También el bibliotecario referencista debe conocer muchísimo el manejo de tecnologías. ¿Ya? Y eso implica, bueno, la carrera en este momento no tiene muchas materias que tengan que ver con el manejo, conocimiento, el desarrollo de tecnologías. No tiene, ¿no? Porque es un pensum antiguo, un plan de estudios antiguo, entonces se hace lo que se puede. Pero bueno, eso no limita que nosotros como estudiantes, como nos estamos formando en la carrera, no tengamos que quedarnos ahí. Por nuestra propia cuenta, siempre buscar estudiar, ¿no? Optar otra formación ya de manera individual, por su cuenta cada uno, ¿no? O estudiar mucho, no sé. O por ahí tomar otra carrera, digamos, que tenga que ver con manejo de tecnologías, en fin. O tomar cursos, no sé. Todo es posible. La cosa es formarse, formarse para ser un experto en esa temática. Ya, entonces, para el servicio de referencia digital, en resumen, requerimos de estos elementos componentes. Esto está en toda la literatura que existe a nivel de referencia, de la especialidad de referencia o del servicio de referencia, existe y esta tecnología se maneja y recomiendan que estos elementos son la clave para tener un buen servicio de referencia digital. Bueno, a ver, ese es un buen gráfico, vale la pena tomarlo en cuenta. Y por el otro lado, tenemos también algo que es complementario a lo que hemos mencionado, ¿no? Nos referimos a los recursos, a los instrumentos que debemos contar en un servicio de referencia digital, ¿ya? Recursos e instrumentos que debemos contar para un excelente servicio de referencia digital. Ok, vamos mencionando. En primer lugar tenemos los denominados agentes. ¿Ya? Cuando hablamos de agentes, nos referimos al personal que debe formar parte del servicio de referencia, ¿no? Al recurso humano. Esto implica que este personal, en primer lugar, debe estar, digamos, con la camiseta puesta, debe estar comprometido con el servicio de referencia, ese personal. ¿Ya? Otro punto sobre ese personal de referencia. Debe tener formación en referencia. No solo formación inicial, sino una formación continua. ¿No? Se debe volver especialista en servicio de referencia. Además, por otro lado, este personal debe contar con habilidades específicas. Ya, es decir, producto de su formación como referencista, de su especialización como referencista, debe ser hábil en el manejo, en el comportamiento, en el desempeño como referencista.
¿no? Hasta ahí ya son 4 cualidades, ¿no? Y bien, perdón, 3. Y viene una cuarta, que son las responsabilidades que debe tener como profesional referencista. Ya, entonces esto significa que debe ser responsable tanto con sus compañeros, colegas, como con los servicios y con los usuarios especialmente. Ya estamos en este tiempo, estamos en un mundo de competencias, ¿no es cierto? Una constante competencia y crecimiento. Entre bibliotecas, entre muchas bibliotecas suelen hacerse competencias de quién ofrece mejor servicio o están con mejor calidad en sus servicios. Y eso implica, pues, responsabilidad. ¿Ok? Bien, eso es con este punto de los agentes, denominados agentes o personal. Vamos a ver ahora respecto de las técnicas para el servicio de referencia digital. ¿Ya? Eso implica manejo de procesos. Pero bueno, también tiene 4 elementos claves este recurso de técnicas. En primer lugar están los sistemas de comunicación. Ya el bibliotecario referencista, que en todos los procesos que significa la gestión del servicio de referencia, debe conocer los sistemas de comunicación. Muy bien los debe conocer. Ya, por ejemplo, manejo de correo, administración de correos electrónicos, tiene que saber muy bien cuántos servicios existen, dónde existen, cuáles son las empresas más solicitadas, qué es Gmail, qué es, qué sé yo, Hotmail, ¿no? Cómo funcionan, etcétera, etcétera. Y otros más por ahí que hay en el mercado. Manejar, por ejemplo, el chat como sistema de comunicación también, ¿no? Manejar, por ejemplo, las llamadas telefónicas, manejar muy bien lo que son videoconferencias, ¿no? O la gestión de videoconferencias, etcétera. Y ahora que hemos tenido en esta pandemia una serie de ofertas y servicios gratuitos de, eh, de comunicación con grupos o individuales, es clave, ¿no es cierto? Entonces, si el bibliotecario o referencista conoce esas técnicas de manejar y gestionar este tipo de servicios o de sistemas de comunicación, muy bien, punto aparte, punto a favor. Por otro lado, otro elemento clave es la gestión de preguntas, ya como parte de sus técnicas o formación. Gestión de preguntas. Eh, la gestión de preguntas en el servicio de referencia digital supone que esa persona o ese referencista ya ha tenido bastante relación humana de antemano. ¿Sí? Yo les decía, ¿se acuerdan no sé, hace 2 meses o un poco más, debe ser más, hablamos sobre la consulta de los usuarios y la atención del bibliotecario referencista? Entonces decíamos, si surge una pregunta, muy bien, el bibliotecario tiene que conversar para poder esclarecer, para poder definir, para saber cuál es, digamos, el objeto de su consulta, ¿no? O a qué temas o aspectos se refiere esa consulta. Entonces, en ese sentido, gana experiencia el bibliotecario cuando trata con personas de manera directa. Pero en un sistema de referencia digital, ¿no? No hay presencia física. Por lo tanto, se debe tener o manejar con pinzas el asunto de las preguntas o la gestión de preguntas y respuestas en el servicio de referencia. Ya otro tercer elemento es el proceso de resolución, es decir, si hay preguntas y consultas al bibliotecario referencista digital, este tiene que manejar, gestionar y formular estrategias de búsqueda, que también lo hemos mencionado en la parte física.
Entonces, en ese sentido, tiene que diseñar sus procesos de resolución. ¿Qué significa esto? ¿No? Sus procesos de buscar información y de responder a las preguntas del servicio de referencia. La resolución o la solución o la respuesta adecuada. ¿Ya? Y finalmente, el cuarto elemento en esta técnica, en estas técnicas y procesos, se refiere al archivo de las respuestas. ¿No? Es lo que les decía hace ratito. Todas las preguntas se las registran, pero también todas las respuestas se las registran. Eso nos va a permitir tener una buena gestión, ¿sí?, del servicio de referencia. Bueno, ahí están los 4 procesos sobre las técnicas, mejor dicho, los 4 elementos sobre las técnicas y los procesos que implica manejar técnicas para el servicio de referencia. Vamos ahora a ver este otro cuarto elemento que serían los recursos. ¿No? Los recursos cuando hablamos de fuentes. Y ustedes saben, las fuentes son clave. ¿Ya? Implica también 4 elementos la parte de recursos o fuentes. Por un lado, está en primer lugar los recursos de información. El bibliotecario referencista digital debe conocer muy bien todo lo que se pueda sobre los recursos de información. Es decir, manejar temáticamente, ¿ya? Conocer quizás idiomas, ¿sí? Saber cómo funcionan, por ejemplo, las fuentes multimedias, ¿no? Esto de los enlaces y estructuras, ¿ya? Conocerlos, la tipología de estos recursos de información. Ahí obviamente nuestras fuentes, mejor dicho, nuestras obras de referencia digitales es clave, es muy, muy importante. ¿No? Lo que los compañeros han hecho con los grupos, por ejemplo, en los grupos de trabajo, ¿se acuerdan? Han encontrado una infinidad de recursos de información, pero también no han encontrado otra infinidad de recursos de información. Creían encontrar o buscar y encontrar recursos de información o fuentes bastantes, ha habido bastantes, pero también sabemos que en algunos trabajos han estado muy pobres. ¿No es cierto? Llegaban hasta por ahí nomás. Entonces, no todo es Internet, no todo está en Internet. ¿Sí? Eso ya lo sabemos por práctica. Bien, un segundo elemento para esto de recursos y fuentes se refiere a las técnicas de recuperación. Recuperar información en Internet es clave. Quien no lo hace, todos lo hacen, hasta un escolar lo hace. Pero el bibliotecario referencista digital tiene que manejar técnicas de recuperación de información. Tiene que formular estrategias de recuperación. Tiene que manejar muy bien una serie de operadores para recuperar información. Tiene que conocer una infinidad de motores de búsqueda. ¿No es cierto? Conocer los formatos, la serie de formatos que manejan distintos recursos de información que están presentes en la red. Un tercer elemento para esta parte de recursos se refiere a la gestión de fuentes. Ya, gestionar significa administrar bien todas las fuentes de información que están en su propia biblioteca, en sus bases de datos y también en Internet, en la red de Internet. Tener sitios bastante identificados, páginas bastante identificados, blog, instituciones también, etcétera,
y obviamente gestionarla. Gestionar es administrarlo muy bien, conocerlo muy bien, ver formas de acceso, servicios, costos, etcétera, ¿no? De esas fuentes. Bueno, y por último, un cuarto elemento que entra dentro de recursos o fuentes está los productos informativos. Ya, productos informativos significa que el bibliotecario referencista digital va a generar productos, pero también va a encontrar productos ya productos informativos concluidos o precisos o exactos. ¿Sí? Por lo tanto, también tiene que gestionar esos productos informativos. Bien, bueno, ya tenemos al final de esta serie de instrumentos y recursos, están los que se refiere a la parte de gestión o el control. Ya, aquí también tenemos 4 elementos claves. En primer lugar está eh, para el servicio de referencia, ¿no es cierto? El diseño físico y virtual. El diseño físico y virtual del servicio de referencia es importante, ¿sí? Como biblioteca y como su servicio de referencia, tiene que tener una identificación frente al mundo, ¿no? Frente a todo el entorno, a la red, a otras bibliotecas, a los usuarios, etc. Entonces tiene que diseñar pues una buena, no sé si llamarlo página, o buenos logos, o por ahí alguna figura de marketing, no sé. Ya, eso es parte de la gestión del servicio de referencia. Otro punto es la administración y la planificación. Es bien importante planificar y administrar todo el servicio de referencia digital. Todo el servicio. Ya, obviamente, como toda organización, el servicio de referencia digital debe tener también su propia administración y planificación, obviamente dentro de la biblioteca. Ya, otro punto. Tercero, dice la gestión económica. El servicio de referencia digital y también presencial siempre requiere de ciertos recursos económicos, ¿no? Por ejemplo, el comprar equipos, el ofrecer terminales, el mobiliario, ¿no? Eso es clave. Pero en la parte virtual también, no se olviden que a veces es necesario suscribirse a ciertos recursos u obras de referencia que están en Internet y que tienen costo. ¿Sí? Como por ejemplo, a ver, el servicio de EBSCO. EBSCO es una editorial muy grande, a nivel mundial, y ofrece ciertos servicios a bajos costos, ¿no? Se implica un gasto económico, etcétera. Así como ese hay otros. El Ulrich, por ejemplo, es igual. El Science Citation Index también tiene un costo. Y así hay varios otros recursos o obras de referencia digitales que están ahí y tienen costo. Bueno, finalmente, en la parte de gestión y control, tenemos la evaluación. Todo todos estos procesos, estos recursos y servicios se deben evaluar. ¿Sí? Todo el servicio de referencia digital requiere evaluaciones periódicas para retroalimentarse, para ir en una mejora constante. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Sí? Solo así, con la evaluación y la mejora constante, obviamente el servicio y cualquier servicio va a ir mejorando, adecuándose, etc. Si ustedes plantean un proyecto por alguna razón en alguna biblioteca, deben tomar en cuenta todos estos elementos. ¿Ok?
Bibliotecarios profesionales siempre listos. Ok, bien, hasta ahí quisiera saber si tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna sugerencia, etcétera. Licenciado, buenas noches. He escuchado, la Sí, explicación adelante. me ha parecido muy clara. La verdad es que me ha agradado, he podido aprender bastantes cosas de esto, pero quería pedirle un favor. Pasado esto, no sé si nos podría enviar al Classroom o WhatsApp las diapositivas, porque la anterior vez cuando teníamos examen, yo he perdido, digamos, algunos puntos, porque algunas cositas sí me puedo anotar en mi cuaderno, pero otras no. Entonces, no sé si nos haría ese favor, Licen, de pasarnos las diapositivas para que sea como una ayuda a memoria también para nosotros y complementar lo que estamos aprendiendo. Sí, puede ser. Esta clase de hoy día les puedo mandar. Está bien, puede ser. ¿Qué dice el resto? Gracias, Sí, licenciado, por por favor, enviar. Ok, gracias, licenciado. ya. Sí, es un poco extensa y además, digamos, bastante específica, ¿no es cierto? Pero está bien, lo voy a enviar, no enviar, sino les voy a enviar el link para que puedan bajarlo, ¿ya? Del drive de mi cuenta institucional. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta aparte de eso? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, adelante. ¿Podrías repetir los 4 puntos de agentes sobre el personal, por favor? De los agentes y personal. Bueno, repetimos. Ya decíamos entonces, para establecer un buen sistema del servicio de referencia digital, entre los recursos e instrumentos que debe contar están uno de estos que son importantes, los agentes, el personal. ¿Ya? Este, este punto, este elemento tiene 4 elementos claves. En primer lugar, debe contar con un personal o recurso humano que esté comprometido con el servicio de referencia digital, ya que tenga vocación de ese servicio, etcétera. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, eso significa que el personal debe estar implicado en todas las tareas que realiza el servicio de referencia digital. Otro elemento se refiere a que este personal o este recurso humano debe tener una formación o especialidad en el trabajo de referencista. Por lo tanto, significa tener una formación inicial y además una formación continua. Ya, es decir, que tiene que por su cuenta especializarse, profundizar estudios, realizar investigaciones, realizar mucha lectura, mucho aprendizaje, ¿no? Entonces, eso le va a ir consolidando, digamos, a su especialidad como referencista. Bien, hay muchas bibliotecas que son especializadas, ¿no? O centros de documentación. Los centros de documentación, por ejemplo, son especializados siempre en alguna temática. Entonces, como hay unidades de información especializadas, ya ideal es que el referencista sea también de profesión o con formación en esa especialidad que tiene la unidad de información. Ya, un ejemplo, si contamos con una biblioteca en pediatría, sí, es una biblioteca especializada, por lo tanto, su referencista tendría que ser un bibliotecario referencista, pero además tener formación en la especialidad de pediatría. Dos profesiones, ¿no es cierto? Y eso obviamente le va a dar mayor riqueza a todo el servicio que ofrece la biblioteca y el servicio de referencia digital. Les cuento que hay muchas bibliotecas que cuentan con personal especializado, aunque no hacen referencia, pero sí tienen personal especializado. Ideal sería eso, ¿no es cierto? Pero bueno,
Siempre ahí están las posibilidades de formarlos. Ya, y un tercer elemento clave que acompaña a esta parte de los agentes se refiere a las habilidades específicas que debe tener persona. Ya, entonces, habilidades para manejar tecnología, para manejar todo lo que vimos hace rato, ¿no? Manejar fuentes de información, conocer muy bien obras de referencia en el mundo de Internet, ¿no? Conocer instituciones, etcétera. Todas las habilidades específicas que debe tener el buen referencista. ¿Ok? Y el cuarto elemento de este punto de agentes se refiere a las responsabilidades, ¿no? El servicio de referencia digital implica responsabilidad con sus colegas, ¿no? Con la biblioteca, el centro o la unidad de información y también con los usuarios. Entonces hay mucha responsabilidad para dar un buen servicio de calidad, ¿no es cierto? La responsabilidad profesional es clave. Algún rato hablamos de la ética, ¿se acuerdan ustedes? La ética también juega un papel importante en esta parte que es responsabilidad del personal. Bien, creo que con eso te he aclarado. ¿Así es? Muchas gracias, licenciado. Listo. ¿Alguna otra consulta? Ok, creo que no tenemos consultas. Entonces, mañana, en la mañana voy a dejar el enlace, les voy a enviar el enlace para que puedan bajar esta clase de hoy día y va a estar disponible 24 horas para que lo puedan bajar. Muy bien, seguiremos. Esas características, con esas virtudes, con esas cualidades que debe tener el servicio de referencia digital como unidad, como servicio, etcétera. La otra parte fundamental en este tiempo del referencista digital, del bibliotecario referencista